la plataforma Colegio Cremona, Todos Somos Cremona, queremos dar una respuesta contundente a las declaraciones realizadas por la señora consellera María José Catalá. El pasado viernes 30 de mayo, en rueda de prensa en referencia a la habilitación del aula en la localidad de Alacuás. Realizamos estas declaraciones porque después de 105 días de lucha nos sentimos con la necesidad y obligación de denunciar públicamente la injusticia que la Consellería de Educación Valenciana ha cometido con nosotros. Nuestra consellera anunció que finalmente la línea que tanto necesitan las 20 familias del CEIP Ciudad de Cremona se va a habilitar en el CEIP Vila de Alacuás, centro que ha declarado públicamente que ni necesita ni quiere. Denunciamos que los argumentos utilizados para tomar esta injusta decisión no son más que una serie de mentiras que desvelar y justificar. Primero, la señora consellera dice que su objetivo es la escucha activa de los ciudadanos valencianos. Dice haberse mostrado dialogante y receptiva con nosotros debido a nuestra delicada situación. Mentira. Nunca ha habido un diálogo fluido y significativo con la comunidad educativa y nunca, en ningún momento, la señora consellera se ha mostrado ningún tipo de apoyo a las familias que se encuentran ahora en una situación que ella misma ha provocado con una clara intención política. Segundo, María José Catalá dijo que el descenso de natalidad en la localidad había requerido reorganizar las aulas. Mentira. El número de solicitudes de matrícula ha sido igual que el curso anterior y así ha sido históricamente. Nosotros avisamos y el tiempo nos ha dado la razón. Ha sido necesario habilitar un aula más porque sus números no eran los correctos. Si hay menos niños, porque hay las mismas aulas que el año pasado en la localidad. Tercero, la señora consellera se congratula diciendo que el proceso de matriculación se ha realizado de forma normal. Mentira. Por primera vez en la historia, 3 inspectores, 3, convocan a las familias afectadas para explicarles el proceso de matriculación, con la intención real de presionarlas para que no soliciten el Cremona. Por primera vez en la historia de un colegio recibe presiones para que regale puntos a las familias afectadas con el único objetivo de evitar que estos niños se matriculen en el Cremona. Por primera vez en la historia un colegio recibe presiones para solicitar una habilitación sin sentido. Y por primera vez en la historia se concede una habilitación en un colegio que no la quiere, no la necesita y ha mostrado su apoyo a nuestras reivindicaciones al 100%. Cuarto, la consellera dice que ella atiende a la petición de la Comisión de Escolarización en su demanda de habilitar el aula al CEIP Vila de Alacuás, porque es quien tiene las competencias para hacerlo. ¡Mentira! La Comisión de Escolarización es una comisión técnica de trabajo que recibe y organiza las solicitudes. Es el Consejo Escolar Municipal a quien la ley le atribuye las competencias para proponer la habilitación de una unidad. Y el de Alacuás decidió, en base a las necesidades y demanda de las familias, habilitar el aula en el CEIP Ciudad de Cremona, por amplia mayoría. Como bien dice la consellera, es el Consejo Escolar Municipal el que solicitó una habilitación en la localidad, pero fue para el CEIP Ciudad de Cremona, dato que obvió en su intervención. ¿Olvido interesado? Quinto, en palabras textuales de nuestra consellera, entenem la sensibilitat d'aquest centre educatiu. Mentira. Sensibilidad es dejar que los hermanos vayan al mismo colegio. Sensibilidad es escuchar la demanda y el deseo de una comunidad educativa. Sensibilidad es hacer caso a la ley y habilitar donde es necesario. Sensibilidad es acabar con el sufrimiento de 28 familias que llevan 105 días luchando y esperando una respuesta justa y razonable. Y desde luego eso no ha sido la suya, señora consellera. Pero la plataforma no se rinde y sigue luchando por lo que es justo. Ahora más que nunca, más unida y más fuerte. Queremos informar a nuestra consellera que la demanda que interpusimos en el Tribunal Superior de Justicia ha sido admitida a trámite, porque el juez ha visto indicios de que el arreglo escolar no es justo. También queremos recordarle que el movimiento iniciado por la plataforma ha tenido un fuerte impacto en la sociedad. Hemos movido conciencias y cada vez son más las personas que nos siguen, nos apoyan y van a luchar con nosotros, hombro a hombro. Finalizamos este comunicado diciendo alto y claro
que los niños y niñas del Cremona se quedan en el Cremona. Por mucho que a usted le pese, la plataforma y sus familias lo tienen ahora más claro que nunca. El 3 de septiembre los niños y niñas del Cremona empiezan en el Cremona sí o sí. Y por último, recordarle que puede seguirnos en nuestra página de Facebook, El Cremona no está, para conocer nuestras próximas actuaciones que serán pronto y significativas. Y muchas gracias a todos por estar aquí apoyándonos. ¡Todos son Cremona! 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 Tenemos aquí también representación de la directiva del AMPA del Vila de Alacuás. Raquel, Ani, vienen a apoyarnos porque estuvieron anoche con nosotros en la asamblea y están al 100% de acuerdo con la habilitación al Cremona, que ellas lo ven injusto, que acatarán la orden que les mande Consellería porque no tienen otra opción, pero que nos apoyan en nuestra lucha, en nuestra causa y que creen lógico que 20 niños, 20 hermanos de gente matriculada en el colegio de Cremona vengan con sus hermanos. Es por dignidad y por justicia. Eso ya lo decía la consellera hace 3 años, que la construcción del colegio del Cremona era de justicia y dignidad. Otra mentira más que ha vuelto a decir la consellera.